Bueno, ahora sí nos vamos con Tamaulipas, en donde se dio esta conferencia matutina después de que ayer se presentó este plan de apoyo a la entidad en la entrada del presidente Américo Villarreal y de pues toda la condición que enfrenta y con un Tamaulipas que tiene rezago y que tiene ciertos aspectos de franca crisis, como por ejemplo lo de su deuda. Entonces, vale la pena destacar también el mensaje que esta mañana da el propio gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, que está en consonancia con lo que plantea el propio presidente López Obrador, ¿no? Este mensaje de optimismo, o sea, de reconocimiento de la situación que se está enfrentando, pero también de optimismo frente a una población que decidió que cambiara la ruta del estado de Tamaulipas, una ruta pues que si uno reconoce históricamente lo que han sido los gobiernos estatales, bueno, pues prácticamente pues todos los últimos han terminado en prisión y pues, es probable que sea el caso también de este último exgobernador ahora, García Cabeza de Vaca, pero frente a esa decisión hay una actitud y un panorama de optimismo frente a lo que ahora hacia adelante se puede hacer y también de agradecimiento por el apoyo del presidente López Obrador. Tamaulipas ha decidido desterrar el veto y hasta el sabotaje contra las políticas públicas de la Cuarta Transformación. Votar por la recuperación de nuestra soberanía energética y el combate de la corrupción, de la verdadera división de poderes, del respeto a los derechos humanos, de los programas de bienestar que no tienen precedente y que son ahora garantía constitucional. En el gobierno anterior se siguió endeudando al Estado y se apartaron de las estrategias de seguridad del Gobierno de México. Al continuar por la vía de la violencia y el alarde de la capacidad de fuego para imponer con más violencia y autoritarismo una seguridad ficticia, rubro que por cierto sigue siendo con mucho la principal demanda y preocupación de la sociedad tamaulipeca. Lo que inició aquí en Tamaulipas el 1 de octubre es un cambio de raíz. Ha habido un despliegue importante del gobierno federal en torno a la entidad. Esto se queda de manifiesto con lo que sucedió ayer. El gabinete legal y ampliado estuvo presente y revisando. Imagínense, desde la secretaria de Cultura hasta el secretario de Salud presente, no se diga la Sedena, las diversas corporaciones que tienen incidencia en las políticas públicas. López Obrador ha dicho en el caso de Tamaulipas, así como en muchas otras entidades, ha habido un desarrollo desigual, una parte mucho más industrializada, otra abandonada, pero también habló de las buenas noticias, por ejemplo, de que habrá inversión para que se lleve gas desde Tamaulipas a Europa. Digamos que se abre la esperanza, sobre todo tras ya un gobierno caciquil, muy autoritario, que además estaba confrontado abiertamente con el gobierno de López Obrador. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Hay, como lo menciona el gobernador, 2 Tamaulipas. Hay un Tamaulipas en donde hay mucha demanda de fuerza de trabajo, lo decía el compañero. Además que antes había mucha demanda de fuerza de trabajo, pero pagaban muy poco a los trabajadores en las maquiladoras. Fue lo que nos llevó a aumentar los salarios y a buscar regularizar esta situación. De todas formas, hay empleo, hay trabajo. Hay otros municipios de los 43 que están marginados, que la gente padece de lo indispensable, de lo básico. Vamos a ayudar al doctor para que este fin de año, a pesar de las deudas, no deje de pagar a los trabajadores.
Bueno, ahí parte de lo que adelanta el presidente, que serán algunos apoyos y también en reconocimiento, Jorge Armando, audiencia, de lo que son las condiciones especiales del lugar en el que se sitúa Tamaulipas y de su situación económica, ¿no? Esta condición de ser un lugar en donde existe varios lugares de mayor desarrollo industrial, que están fincados en la maquila, por ejemplo, y otra parte donde necesita también más otro tipo de apoyos, pero que se determinaron desde la entrada de este gobierno federal y que han implicado medidas específicas para la frontera en donde pues está Tamaulipas, y tienen que ver con el salario, tienen que ver con los impuestos. Vamos a escuchar parte de lo que son estas condiciones especiales a las que se les va a seguir dándose una continuidad. En todas las ciudades fronterizas de Tamaulipas el IVA es 8%, no 16%. El impuesto sobre la renta es 20%. La gasolina en la zona fronteriza en Tamaulipas, pues yo creo que cuesta 3, 4, hasta 5 pesos menos por litro que lo que cuesta en el resto del país. En toda la frontera de Tamaulipas, el salario desde que llegamos ha aumentado 140% en términos reales. Esto es descontando la inflación. Si habláramos de términos cuantitativos, estaríamos hablando del 200% de incremento del salario mínimo en la frontera, porque hay un plan que iniciamos desde el 2019. Además, al ser un estado fronterizo, ha tenido el desafío de poder resolver su seguridad, y hay que destacar que el Cártel del Golfo, los Zetas han tenido influencia. ¿Por qué? Porque hay gran negocio para pasar la droga precisamente por la frontera tamaulipeca. Ahí estamos hablando incluso de la tierra de muchos capos de la droga. No es nada fácil resolver el asunto de la seguridad en Tamaulipas. Le preguntó nuestro querido Miguel Arzate sobre, por ejemplo, qué hacer con el fiscal que también está heredando de este periodo de cabeza de vaca el actual gobernador Américo Villarreal. Y que lo blindaron. Que está, digamos, siendo bastante similar a lo que sucede en Guanajuato, a lo que trataron de hacer en Veracruz. Ahí en Veracruz sí hubo un cambio de fiscal, dice el presidente. Pues esa es la muestra de que pueden mejorar las cosas si se va quitando este tipo de funcionarios que simplemente garantizan la impunidad para los grupos delincuenciales y también para los propios gobernadores. ¿Y qué dice el presidente? Pues es que tienen su propia autonomía. Claro. Y él, como jefe de Estado, puede continuamente criticar, pero no depende de la decisión de López Obrador, aunque en términos mediáticos él sigue pidiendo que cuando menos los gobernadores tengan la capacidad de decir no están bien las cosas, seamos autocríticos y que se pidan las renuncias correspondientes, ¿no? Sí, ahí algo que comentábamos ayer, Jorge Armando, está la posibilidad que hay de que cambie una condición, por ejemplo, en materia de seguridad en un estado, pues tiene que ver con una propia población que busca que se cambie un gobierno que redirija esos temas. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento en Tamaulipas? Y que por eso también tanto el gobernador como el presidente dicen se abre un nuevo horizonte, cosa que pues no vemos en otros estados, por ejemplo en el estado de Guanajuato, donde pues se ha mantenido de manera persistente la permanencia de este fiscal, del fiscal Samarripa, con los problemas que eso ha traído. Se esperaría que aquí hubiera una otra situación, pero mucho depende justamente de que la propia población diga queremos un cambio de rumbo, porque es desde los gobiernos estatales desde donde se puede tomar una decisión con respecto a estos temas, y por eso el presidente dice pues eso nosotros no podemos hacer nada y no lo vamos a hacer, no lo vamos a imponer, desde luego. Tener un poco de vergüenza, porque si ya llevan
6 años y no hay buenos resultados, pues hay que tener dignidad y decir, ahí está mi renuncia, ya me voy. Pero ahí están aferrados. Y lo peor es que algunos hasta cometen delitos, no se asocian, como dirían en mi estado, se amacollan con la delincuencia. Nadie puede ser absoluto en ningún nivel de la escala. Y bueno, pues ya vamos lanzando la alerta Amber para localizar a Cabeza de Vaca, que nada más anda ahí retuiteando algunas cosas, pero no da la cara. Obviamente la alerta Amber es para menores de edad, pero pues es con toda la ironía posible, porque además Cabeza de Vaca tendría que estar rindiendo cuentas sobre todo lo que se llevó, lo que ya está acreditado, y los panistas guardan un escandaloso silencio: Marco Cortés, Santiago Krill, Ricardo Anaya. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con Sí.